Saludos y bendiciones a todos. Estamos de nuevo en esta transmisión para bendecirles y enseñarles la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Bajo sus alas. Cuando estamos bajo la protección y el amparo de sus poderosas alas. Esto dentro de la temática del mes de septiembre titulada El Señor, nuestro refugio y fortaleza. Así que hoy compartimos la enseñanza bajo sus alas. Quiero basar la enseñanza de hoy en el Salmo 57 y quiero leer del verso 1 al 2. Dos versículos. Todo el Salmo 57 tiene un inmenso contenido que ustedes lo pueden leer con calma en sus hogares. Pero yo quiero leer el verso 1 y 2. Voy a leer primero la versión Reina Valera, la más tradicional, y luego voy a leer la misma cita bíblica, pero lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el tema de hoy titulado Bajo sus alas, Salmo 57, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios Trino. Dice así la palabra de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dice la versión de traducción viviente, de la Nueva Traducción Viviente, dice así, el mismo pasaje bíblico, Salmo 57, versículo 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. No solamente lo creo pertinente para cada necesidad personal o familiar, para cada momento crítico en que podemos pasar o podemos ser afligidos. Creo también pertinente este pasaje, esta enseñanza y toda la temática del mes de septiembre, lo creo muy pertinente y necesario, sobre todo para la población venezolana, particular y especialmente para la iglesia cristiana en Venezuela, es decir, los fieles del Señor, incluyendo los ministros de Dios, que tienen igualmente que afrontar muchas adversidades, muchas privaciones, muchas situaciones que son realmente difíciles de soportar y de sobrellevar. Y es muy humano y natural, aun cuando seamos hombres y mujeres de fe, que nuestra alma, es decir, parte de nuestra naturaleza, donde está asentada la mente con sus pensamientos, las emociones o la expresión de sus sentimientos y nuestra voluntad con sus decisiones acertadas o no, el alma de un creyente, aún de un cristiano, puede estar afectada por todas las batallas y las situaciones a veces injustas en las que tenemos que atravesar o vivir. Podemos tener una naturaleza espiritual renovada en Cristo, pero cuando el rey David escribe este Salmo 57, que por cierto tiene sentido y comprensión, porque él escribe el Salmo 57 cuando él está escondido en una cueva, porque su vida corría peligro y él estaba siendo perseguido y amenazado por el rey Saúl. Y en este caso, él mismo, en ese quebranto y aflicción, y por eso habla de escondite, de estar bajo la protección de sus alas, él lo que se estaba era resguardando, protegiendo de todos los peligros, como lo menciona la versión, la Nueva Traducción Viviente, o como lo menciona la versión Reina Valera,
que habla de quebrantos, es decir, peligros que pueden quebrantar nuestra vida. Pero lo que yo quiero resaltar, y estaba haciendo mención, es que el salmista, cuando escribe en el verso 1, ya sea de ten misericordia o ten compasión de mí, él dice bien claro, porque en ti ha confiado mi alma. Observen, mi alma. Siempre he sido un consejero y un pastor orientador en el sentido de pedirle a los creyentes como ese equilibrio, ese balance, para que puedan ser de manera integral seres humanos en alma, espíritu y cuerpo. Es decir, en nuestra naturaleza trina, pero equilibrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tendemos de manera extrapolar o cuando nos vamos hacia los extremos que no tienen equilibrio y balance, es decir, cuando espiritualizamos todo y todo está bajo el análisis, enfoque o cosmovisión espiritual, mas no tomamos en cuenta nuestra condición de alma y nuestra condición de cuerpo, de carne, obviamente tenemos una perspectiva corta de lo que nos está afligiendo o nos está afectando. No podemos espiritualizarlo todo, mis amados hermanos y hermanas, porque si espiritualizamos todo, nos deshumanizamos. Es decir, dejamos de tener la expresión de otra naturaleza nuestra que puede quebrantarse porque el alma y el cuerpo no han sido redimidos, no han sido glorificados, esperan la redención del Señor, pero no estamos bajo redención del alma y del cuerpo. Solo nuestra naturaleza espiritual fue hecha nueva, es decir, porque en Cristo nueva criatura somos. Entonces, espiritualmente, si hemos nacido de nuevo y hemos experimentado de forma sobrenatural lo que se conoce en teología como conversión espiritual, cambio, transición espiritual. ¿Qué hizo Dios con nuestra naturaleza espiritual caída? No la reparó, no. Nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Es decir, que mi nueva naturaleza espiritual es totalmente nueva. Una especie espiritual que nunca antes existió y que fue creada, por Cristo nuestro Señor y es obra del Espíritu Santo. Pero quedo todavía sujeto a esa otra naturaleza que, por cierto, el apóstol Pablo dice que se opone a mi naturaleza espiritual. Y hay que tener la capacidad no solo de poder batallar, sino también de poder equilibrar. Cuando Jesús se quebranta afligido y se postra en Getsemaní, ¿qué le dice él a sus discípulos? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos conmigo. Es decir, el alma del Señor era la que estaba quebrantada, afligida. Fue la que luego somatizó esa angustia y ansiedad en su cuerpo, convirtiendo obviamente su sudor en grandes o gruesas gotas de sangre. Pero él pide compañía a sus discípulos, es decir, no me dejen solo, pero él expuso bien claro quién estaba abatido o qué parte de su naturaleza estaba abatida y quebrantada. Mi alma. Es decir, aunque él oraba al Padre y aunque él tenía comunión con el Padre, y aun cuando un ángel del cielo descendió para fortalecerle, con todo él habla de su alma quebrantada y su cuerpo somatizando esa profunda angustia que el escritor del Evangelio, según San Lucas, él usa el término que él estaba en agonía, es decir, que su alma estaba desfalleciendo o muriendo en Getsemaní. Por lo tanto, Jesús, autor y consumador de la fe, siendo Dios pero encarnado, y estando el Padre con él y ángeles aún le rodeaban para fortalecerle, Jesús no espiritualizó todo. Mi alma está muy triste. Así que cuando yo veo a creyentes
que toman el dolor, la aflicción, toman las enfermedades y aún hasta el dolor ajeno y hasta el duelo por la muerte o la partida de un ser querido, y todo es victoria, todos son citas bíblicas, todos son alabanzas y gloria. Yo creo en la grandeza espiritual y sé a lo que se están refiriendo escrituralmente, pero humanamente. Yo diría que aunque tengamos grandes y preciosas promesas espirituales y tengamos una nueva naturaleza espiritual, tenemos una alma. Y esa alma, obviamente, tiene que pasar por las aflicciones y quebranto. Y no solamente necesita la ayuda y el auxilio de nuestro Dios, como Jesús en Getsemaní acudió al Padre diciéndole: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Le pidió socorro en medio de su quebranto, sabiendo que le esperaba no solamente azotes, corona de espinas, le esperaba la horrorosa muerte de muerte en cruz. Y en ese sentido le iba a pasar por toda una tortura hasta la muerte por la crueldad humana. Pero él comprendía el propósito de que su muerte era expiatoria y era redentora. En ese sentido llegaba a decir: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y dónde está la voluntad? En el alma. Así que no solamente la naturaleza espiritual de Jesús, Dios hecho hombre, hablaba con el Padre, sino que también su alma hablaba con el Padre. Pero sobre todo cuando se dirige a sus discípulos, Él lo define bien claro: mi alma está muy triste. O sea, Él habló desde su profunda alma. Y yo quiero decirle, aún a los creyentes que sufren, a los creyentes que pasan adversidades, a los creyentes que tienen que soportar pruebas que realmente, y sobre todo en Venezuela, aún con esta pandemia que es a nivel mundial, pero tomando en cuenta la poca asistencia y el abandono sanitario y médico y hospitalario y farmacológico que tristemente vive Venezuela, tengo que decirle también a los cristianos: ustedes obviamente tienen un peso muy grande sobre sus hombros y una gran preocupación por sus familiares, más si tienen personas que han muerto por el COVID-19 cercanos, o familiares cercanos que han muerto por esta triste enfermedad viral. Sin duda que ustedes tienen en su alma, repito, tienen grandes aflicciones o preocupaciones y se pueden sentir como David, refugiado en una cueva, porque están buscando prevención, están buscando protección, de tal manera que Dios pueda protegerles, asistirles. Y yo sé que ustedes están clamando a Dios, pero entro en diferencia con aquellos creyentes que de alguna u otra manera, por espiritualizar de una manera exagerada la situación de todo lo que viven o atraviesan, cómo pueden cambiarle la naturaleza de las cosas y cómo pueden deshumanizarse, como si no tuviesen emociones o tuviesen capacidades de empatía o de compasión humana, que son las palabras que está usando precisamente el salmista David en el Salmo 57. Ten misericordia, misericordia, un término en latín. Su etimología proviene del latín miseri, que significa dolor o miseria, y cordia, que significa corazón. Así que lo que está diciendo el salmista es: Señor, mira el dolor que tengo en mi corazón. Y luego utiliza, en la versión que usamos también de la Nueva Traducción Viviente, se usa la palabra compasión, que significa, pasión también viene del término adolecere, es decir, que también es dolor, pero es dolor en las entrañas. Compasión es dolor en las entrañas, es decir, un dolor interior. Y tú y yo, por mucha fe que tengamos, aún Jesús siendo el autor y consumador de la fe, con todo hablaba del dolor y la tristeza de su alma. Y yo quiero que ustedes no pierdan esa capacidad y esa sensibilidad humana, sobre todo cuando están al lado de alguien que experimentó una de las mayores pérdidas, uno de los mayores duelos, que es la muerte de un ser querido. Y más si fue en condiciones lamentables o abruptas o repentinas. Usted no le puede llegar con carencia de sensibilidad y decirle a una madre que perdió su hijo, a una esposa que perdió a su marido, usted no le puede decir alegremente:
No te preocupes, Él está en los cielos, ella está en el cielo, allá en calles de oro, en mar de cristal. Y usted comienza a citarle Apocalipsis. Usted está apelando aquí al entendimiento. Pero a usted le falta sensibilidad para llegar al corazón de esa persona. Una persona en duelo, una persona en temor, una persona en tribulación, amado hermano, no está pensando, está sintiendo. Por eso es que la compañía, y a veces la compañía silente, llega a ser más edificante que una verborrea cristiana evangélica innecesaria que no se puede asimilar acá, que no se puede percibir porque el dolor está acá. Así que eso es lo que está haciendo el salmista David en el Salmo 57, y es lo que yo quiero básicamente también dirigirles a ustedes, porque les amo y me duele acá lo que ustedes están atravesando y lo que están precisamente sufriendo. Ahora, hagamos un desarrollo breve para luego tener una conclusión, una aplicación y unas palabras de oración por cada uno de ustedes. Sin duda que lo primero que está haciendo el salmista David en el Salmo 57, en estos dos primeros versos, es pedir socorro a Dios. Está pidiendo protección, estar bajo sus alas. Es decir, está en aflicción y está refugiándose en las poderosas alas del Señor. Él estaba en peligro. Y pienso que algunos están en peligro en Venezuela, no solamente por todas las privaciones y dificultades y carencias que viven, sino también bajo una epidemia que considero que no está siendo controlada y debidamente atendida en Venezuela. Creo que realmente están en peligro, y en ese sentido les invito a que puedan refugiarse bajo el Señor. Que las poderosas alas del Señor sean tu refugio. Sean precisamente quienes te protejan en los tiempos de peligro o en los tiempos de quebranto, que son los términos que está utilizando el salmista. Son sus poderosas alas. Él está de alguna otra manera recordando el Salmo 51. ¿En qué sentido? Porque aunque el Salmo 91, corrijo, lo escribió Moisés, sin embargo, él está citando prácticamente lo mismo. Si ustedes lo recuerdan, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Él quiere abrigo, es decir, él quiere un lugar donde refugiarse, él quiere protección, y nada mejor que la sombra que dan las poderosas alas del Señor. Claro, aquí hay una simbología, hay una analogía comparativa de Dios con el águila, y por eso utiliza términos como alas, porque da a entender la protección que hace el águila cuando está cuidando a sus polluelos o a sus aguiluchos que están indefensos en un nido y que pueda haber peligros de que algún depredador pueda dañar a sus crías. En ese sentido, el águila es fuerte y con sus alas protege, cubre el nido para que puedan estar precisamente sus polluelos o aguiluchos bajo protección. Eso lo está también recordando él. Ahora, eso tendría que ver es con Isaías 41, que también habla de esto, cuando precisamente nos cita y nos dice que nosotros renovemos nuestras fuerzas, ¿verdad? Cobremos fuerzas en el Señor, porque los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios, primero tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Y en ese sentido, está hablando primero de buscar fuerzas. Y creo que eso es lo que quiero llegar, antes de levantar alas, para poder volar en alto con los propósitos y todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes de eso, mis amados hermanos, si hay aflicciones o hay problemas, Dios te pide primero que estés bajo su refugio, que no intentes pelear con tus propias fuerzas. Aún Elías, que llegó a quebrantarse, y aún cuando Dios tenía grandes planes y propósitos con Elías, porque largo camino restaba ministerial para Elías, con todo, en su quebranto lo dejó descansar
come, duerme. Lo dejó renovar fuerzas. Primero lo atendió, lo sacó de su estado de depresión, de toda la desesperanza y de todo el temor que embargaba el corazón humano de aquel gran profeta de Dios. Pero después que lo fortalece es cuando Él le dice más adelante, largo camino te resta. Entonces, nadie niega que Dios tiene grandes propósitos y Dios tiene cosas, digamos, planes, aún misión con cada uno de nosotros. Pero si tú estás débil y estás pasando por aflicción, al igual que tu familia, o te sientes como el salmista, o te sientes como Jesús en Getsemaní, o te sientes como el profeta Elías debajo del enebro, es obvio que tú necesitas primero que Dios te fortalezca. Y eso es todo lo que estamos tratando en el mes de septiembre, que el Señor sea nuestro refugio y fortaleza, y que ahora en el tema de hoy, bajo sus alas, tú estés bajo el amparo y cuidado de sus poderosas alas. Estamos buscando renovar primero fuerzas en Dios, calmar nuestra preocupación, aliviar obviamente nuestra condición, librarnos del peligro o del quebranto para luego poder levantar las alas como las águilas. Así que los que espiritualizan mucho, por supuesto, no tienen tiempo para recuperarse con Dios, nunca reconocen sus vulnerabilidades, piensan que si reconocen un quebranto o una debilidad personal, obviamente eso significa que no tienen fe, que no son grandes hombres o mujeres de Dios, y por eso encontramos grandes supermanes espirituales y olvidan, como siempre lo digo, que hasta Superman, que era el hombre de acero, lo debilitaba la kriptonita. Aunque esto es un personaje obviamente de los cómics, no es un personaje verdadero. Pero con todo, lo que yo quiero decir es, amados hermanos y hermanas, en tiempos de quebranto, en tiempos de aflicción, tengamos la actitud que tuvo precisamente David cuando estaba en esa cueva. Pidió fue amparo, pidió el cuidado maravilloso de las alas del Señor, o de los brazos fuertes, o de las manos poderosas de un Dios, un protector, de un Dios cuidador. El otro aspecto, y es al final, que quiero tocar de este pequeño desarrollo del tema bajo sus alas, basado en el Salmo 57, verso 1 y 2, es que precisamente a pesar de la aflicción, David hizo algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, por muy afligidos, quebrantados y, digamos, heridos que estemos. Y es que David comenzó a alabar a Dios. A pesar de todo, comenzó a alabar a Dios. Dice el verso 7 al 9 de este Salmo 57, no lo había leído, pero ahora lo quiero leer, Salmo 57, pero lo quiero extender ahora y voy a leer el versículo 7 al 9, estos versos, y dice así: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Es decir, mi corazón puede ser su alma, su vida interior, aún su espíritu. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Observe quién está quebrantada y quién está afligida, quién está en un sopor de depresión. Su alma. Y él le dice: despierta, alma mía. Despierta, es decir, no te hundas en el pesar. Salterio y arpa. Cantaré al Señor. Me levantaré de mañana, agrega. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. El mismo que dijo que estaba afligido, abatido, atribulado, que le decía: ten compasión y misericordia de mí, a medida que él se desahogaba con Dios, como lo hizo Jesús en Getsemaní, y lo han hecho cada hombre y mujer de Dios que ha sido experimentado en la escuela del quebranto. Comenzamos desahogándonos con Dios, con un alma abatida, pero terminamos con una naturaleza espiritual. Es decir, aún el alma siente la fortaleza del espíritu y aún el cuerpo se levanta por quebrantado y en peligro que esté. La misma naturaleza espiritual y más el Espíritu Santo que mora en nosotros nos levanta de nuestra condición, pero no podemos negar lo que estamos sintiendo. Como profesional de la salud, yo a veces digo: ¿cómo puedo atender a un paciente enfermo? Sea a nivel médico o a nivel psicológico. ¿Qué es lo primero que uno hace?
aparte de auscultarlo y examinar todos sus signos vitales, que hace uno hace preguntas, mis amados hermanos. Uno hace preguntas, ¿dónde te duele? ¿Qué sientes? Imagínese que el paciente niegue eso. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico y más adelante un pronóstico? ¿Cómo puedo aplicar un tratamiento? ¿Cómo puedo ser un terapeuta si la persona niega los síntomas? Niega que no le duele nada, que no siente nada, que él está bien. Díganme cuánta gente necia, es decir, faltos de sabiduría, que es lo que significa la palabra necio, para que no se me ofenda a nadie. Eso es lo que significa necio, falto de sabiduría. ¿Cuántas personas estando enfermas se niegan a ir a un médico? Se niegan a un tratamiento, se niegan a reconocer. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Y yo pregunto, ¿cómo se van a recuperar? ¿Y con quién van a compartir sus quebrantos? ¿Qué mejor confidente y diván y qué mejor corazón para entendernos y consolarnos que Dios mismo, Dios Padre? Y más hacia su diestra está nuestro intercesor, está el Señor Jesucristo, aquel que padeció por nosotros y que humanamente conoce mucho más de lo que es el dolor de lo que nosotros hemos conocido, porque ni tú ni yo hemos padecido como padeció Jesucristo. Así que Jesús puede interceder al Padre y decirle, ten compasión, ten misericordia, mi hijo o mi hija está bajo quebranto, está afligido, vamos a cubrirlo con nuestras poderosas alas, vamos a darle un aliento tal hasta que tenga la capacidad de cantar y de poder alabar, pero por ahora vamos a socorrerlo, vamos a curar sus heridas, vamos a sacarlo del sopor de su depresión, vamos a despertarle el alma hasta que ésta tenga la capacidad de alabarle y de bendecir nuestro nombre. Así que Jesús va a intervenir, Dios lo va a hacer. Así que invito, animo a cada uno de mis hermanas y hermanas. Les animo, les aliento a que ustedes puedan levantarse. Quiero terminar con esta cita y si ustedes lo pueden leer en su hogar. Es el mismo Isaías 40, pero quiero leer verso 29 al 31. Dice así, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese es el cuerpo, abatida por el alma. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Dios, los que saben esperar a Dios, y ya lo había citado y hoy lo reitero, tendrán nuevas fuerzas. Yo te pido que recuperes primero la fuerza antes de atreverte a volar. Primero recobra fuerza. Y luego sí, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque ya la fuerza del Señor están precisamente vitalizando el alma y fortaleciendo o sanando el cuerpo. Así que eso es lo que deseo para ti. Voy a orar por ti, pero quiero realmente que como creyentes seamos sensibles y sobre todo no solo sensibles con nosotros mismos, sensibles con otros que están pasando por grandes aflicciones y pruebas. También quiero volverte a reiterar el equilibrio, no lo espiritualices todo porque te vas a deshumanizar y tú no puedes ser más espiritual que el mismo Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y quiero obviamente pedirte que puedas tener la capacidad de ser un consolador, alguien que pueda consolar a otro con el mismo consuelo con el cual Dios te ha consolado en momentos difíciles. Así que te voy a bendecir en este momento y voy a orar por cada uno de ustedes. Padre eterno, Dios todopoderoso, coloco a tus hijos e hijas y aún coloco toda una población que no te conoce, sea en Venezuela o en el mundo entero. Hay una humanidad que no te conoce. Quiero llevarlos primero a tu presencia, que ellos puedan, Dios, conocerte, que el Espíritu Santo pueda despertar en ellos su naturaleza para que ellos puedan ir y con arrepentimiento entregar sus corazones a ti. Quiero que tus alas poderosas, es decir, tu poder, tu sombra omnipotente, cubra a tus hijos, en especial en Venezuela. Te pido que nos hagas sensibles, que nos hagas conscientes, que nos libres, por cierto, de esta teología de decretos y declaraciones de puras victorias, porque nada de eso está en la palabra de Dios en el sentido
de que a la larga no es mi decreto ni mi confesión positiva lo que va a anular ninguna prueba terrenal humana. Lo que debemos y necesitamos hacer es refugiarnos bajo el Señor y no bajo nuestra autosuficiencia, pensando que somos héroes espirituales. Te pido que tus líderes comprendan eso y no lleven al pueblo hacia un camino de derrota que los puede realmente confundir. Bendigo a todo el que ha escuchado este mensaje bajo sus alas. Los coloco debajo de tu protección. Te pido que asistas a aquellos que están bajo peligro o que están bajo quebranto y que tú puedas alentarles y que lleguemos a un nivel tal de estar levantados en ti, de que podamos, como el salmista David, cantarte alabanzas y darte gracias. Así que con la autoridad que tengo como pastor, bendigo a todos los que me han escuchado y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados, Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Gracias por estar en esta transmisión y les espero el próximo viernes a la misma hora por Instagram. Así que Dios les guarde y Dios les bendiga.